Bien, pues buenas tardes. Les agradezco de nuevo que estén en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral para hablar de este tema de la prueba ilícita. Me parece que es un tema relevante, mm, me parece que es un tema que vale mucho la pena. Lo platicábamos el día viernes, ¿no? Gerardo, ¿sí me escuchan y me ven? ¿Bien? Perfecto. Bueno, ya saben, les pedimos que vayan prendiendo las cámaras, salvo quienes tengan alguna situación que se les complique, y en tal caso, pues les pediría que nos lo avisaran aquí en el chat, ¿no? Ya saben cómo funciona esto. A ver, hay veces que las materias que tienen la oportunidad de impartir aquí en la escuela judicial son interesantes porque son muy prácticas y muy actuales. Entonces, la vida es peculiar. Cuando salí hace rato a comer, hoy me llama, bueno, me manda un mensaje, ¿no? Una amiga que es secretaria de estudio y cuenta en un tribunal electoral local. Y me dice, oye, Vado, que estás dando prueba ilícita, ¿sí? Dice, oye, es que fíjate, y que me consulta un tema que trae hoy, hace hora y media, digamos, ¿no? No sé, una hora, pongámosle, ¿no? Oye, es que fíjate que pasó, Entonces ya le dije, bueno, pues mira, porque traían unos criterios muy claros, muy interesantes de la Suprema Corte, que de hecho son criterios que nosotros vamos a ver, y traía otros por ahí, ¿no? Y entonces yo le decía, oye, pero mira, el Tribunal Electoral tiene esto, está esta sentencia, ¿no? Estúdiate la sentencia del caso Guerrero, de la calificación de la última elección del estado de Guerrero, que es una sentencia que vamos a ver, no hoy, el día de mañana, y estúdiate esta jurisprudencia del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, pues ahí vio en redes que estábamos con esta materia, ¿no? Pero a mí me gusta, porque, insisto, me gusta, vamos, me gusta lo práctico, ¿no? O sea, yo sé que aquí han de pensar, pues usted es un profesor y metido en su cubículo, pero como bien decía mi muy admirado Raúl Ávila, antiguo profesor aquí de la Escuela Judicial, nosotros somos funcionarios judiciales en funciones académicas, pero la verdad es que la buena mayoría de mi vida profesional ha sido eminentemente práctica, ¿no? Entonces, por eso me gustan mucho estos temas. Entonces, la vida es peculiar. Entonces, este, pero sí se me hace interesante que surjan este tipo de temas. Bueno, vamos a continuar aquí. Vamos a ver, ya va a empezar a compartir pantalla. De repente tarda un poquito, porque quiero que retomemos algunas cuestiones de las láminas que hemos venido manejando. Está tardando, se supone que ya, ahorita va a empezar. Bueno, recordarán ustedes en lo que empiezan las láminas. Recordarán que hemos hablado que el tema de la prueba ilícita tiene que ver con cómo se ha construido la jurisprudencia norteamericana, ¿no? Recordarán también que yo les decía cómo la cuestión de la prueba ilícita tiene que ver con cómo entendemos nosotros, voy a hacer aquí un ajuste, ya, cómo entendemos nosotros el tema de la prueba ilícita, si nos parece que es un asunto vinculado con la dignidad de las personas, con los derechos humanos, o nos parece que es un asunto que tiene que ver con una infracción, digamos, de segundo grado, ¿no? Una infracción legal. Sé que alguien de aquí me podría levantar la mano y decirme, digamos, muy ferrayolianamente, ¿no? Oigan, no tenemos que atar el concepto de derechos humanos al concepto de dignidad humana. Estoy de acuerdo, pero a final de cuentas estas definiciones las tomé porque me parecían ilustrativas, no porque esté o no esté yo de acuerdo con ellas, sino porque, insisto, creo que nos resultan ilustrativas de lo que podemos ir entendiendo como prueba ilícita. Y decíamos, pues, estas dos nociones. Ya hablábamos un poco de la categorización de la prueba ilícita, poníamos también algunos ejemplos y hemos hecho referencia también a los principios o las reglas que tenemos en la Constitución acerca de prueba ilícita, como eh, salvo el caso de las comunicaciones, que es muy importante para cosas que vamos a ver más adelante,
salvo el caso de las comunicaciones, cómo esto se ha entendido esencialmente como un asunto penal, ¿no? Como un asunto que tiene que ver con lo penal. Y esto de alguna manera se repite, ¿no? Cuando hablamos de lo que sucede desde la perspectiva internacional de los tratados, de los pactos, los acuerdos, las convenciones que México ha firmado en la materia. Bueno, sobre esto ya hemos platicado, ¿no? Cómo funcionaba antes el tema, o sea, antes de que existiera la policía, ¿no? Este tema de los indicios, la conservación de los mismos, incluso de las personas detenidas y demás. Y no era tema la exclusión de la prueba ilícita, porque no había una idea como tal de prueba ilícita con mucha precisión. En realidad, el tema de la prueba ilícita empieza a surgir a finales del siglo XVIII con Cesare Beccaria y luego con Jeremy Bentham, ¿no? Beccaria, este famoso penalista italiano y humanista, desde luego, y Bentham, el famoso teórico del derecho inglés, que tiene aquel famoso libro del Tratado de las Pruebas, ¿no? Y ambos lo que plantean es, por referencia a la tortura, que era, digamos, a la prueba ilícita a la que se referían, por referencia a la tortura, lo que plantean es esta idea de que no se debe admitir la prueba obtenida por tortura. Insisto, estamos hablando de pensadores del siglo XVIII, Beccaria, o XVIII a caballo con el XIX, Bentham. Por dos razones, ¿no? Decíamos. Primera, porque atentan contra la dignidad humana. Segunda, porque no resulta útil, ¿no? Y aquí inmediatamente Bentham, utilitarismo, ¿no? No resulta útil. ¿Por qué razón? Porque no sirve para averiguar la verdad. O sea, la tortura sirve para obtener una confesión, pero no garantiza que la confesión sea veraz. No garantiza que la confesión sea veraz. Puede garantizarle o puede servirle a la autoridad utilizar una terminología ya, digamos, de nuestra época y de México, para que dé carpetazo del asunto, pero nada más, no propiamente para que resuelva el fondo del asunto mediante la real averiguación de la verdad, de la realidad. Eso me parece que es sumamente importante tenerlo claro, porque si no, y entonces es cuando empieza a surgir la idea de la exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, ¿no? Por lo menos desde una perspectiva teórica se empieza a reflexionar que las pruebas obtenidas desde una visión, o digamos que las pruebas obtenidas mediante la presión, los golpes, la tortura propiamente dicha, no va a hacer que sepamos la verdad. Y aquí lo que se empieza a plantear entonces a partir del siglo XVIII es la idea de y si lo consideran ustedes pertinente, en la etapa de preguntas y de comentarios, pues pudiéramos plantearnos eso, ¿no? O sea, ¿a qué tipo de verdad? ¿Una verdad meramente formal? ¿Una verdad material? O depende del tipo de proceso en el que nos hallemos, lo podemos debatir, pero en todo caso, la idea es esa, ¿no? La idea es que el proceso judicial sirva para conocer la verdad de los hechos. Claro, de nueva cuenta, epistemológicamente, la verdad que sea cognoscible, ¿no? La verdad de los hechos y a partir de ahí poder resolverlos. Por lo tanto, aquello que falsea la realidad, que no permite conocer la verdad, pues resulta que no debe ser considerada una prueba idónea o una prueba adecuada. Entonces, eso también implica la exclusión, por ejemplo, de cualquier situación ritualista, ¿no? Sino más bien el irnos orientando en los sistemas probatorios hacia el auténtico conocimiento de la realidad. Pero esto se empieza a manifestar particularmente para Estados Unidos a partir del caso Boyd de 1886. Aquí vamos a empezar a hablar de los casos americanos. ¿Por qué? Y esto es la última vez que lo repetiré porque ya lo he dicho con anterioridad, porque son estos casos los que establecen la doctrina judicial americana de la prueba ilícita. Y en el modelo mexicano, incluyendo desde luego la justicia electoral, nuestro modelo de prueba ilícita es el modelo que trajimos de Estados Unidos. De hecho, en algunas de las sentencias que vamos a ver el día de mañana,
ustedes pueden bajarlas y verificar que se citan varios de los casos que vamos a empezar a ver el día de hoy. Y el primero de ellos, el primer caso donde se aborda específicamente el tema de la prueba ilícita y se empieza a construir el concepto de prueba ilícita, es justamente el Boyd. Este es un asunto de 1886 que tiene que ver con el tráfico ilegal de vidrio en el puerto de Nueva York. Lo que sucede es que, pues estas policías y este IRS, estas policías de las que hemos hablado, que pues no sabían investigar, pues alguien les pasa el pitazo, ¿no? De que hay un barco cargado con vidrio ilegal porque no se han pagado las tasas de importación, ¿no? Y entonces encuentran ese barco anclado en el puerto de Nueva York. Y alguien les dice que ese vidrio es para el señor Boyd o la compañía de Don Boyd, ¿no? Y entonces lo que quieren es que pues procesar a Boyd y que Boyd pague pues el impuesto y las sobretasas por pues, haberlo importado sin permiso, ¿no? Cuando van con Boyd, Boyd lo niega. Boyd dice, no, eso no es cierto, eso no es mío, ¿no? Eso no es mío. Pero lo que hacen entonces es buscar obligar a Boyd a que expida una factura por ese vidrio. Obviamente, si Boyd expide esa factura, lo que va a suceder es que está reconociendo que es suyo, ¿no? Porque si no, no podría expedir la factura. O sea, se establece una presunción en su contra. ¿Cómo es posible que la autoridad quiera forzar a Boyd? Bueno, lo que pasa es que la autoridad americana en ese momento histórico tenía la posibilidad de exigirle a los particulares la expedición de facturas o de recibos que acreditaran la propiedad de mercancías que la autoridad señalaba que eran suyas. Por lo tanto, lo que será evidente para ustedes es que se trata de un caso de autoincriminación. A ver, Boyd, estos vidrios son tuyos, estos objetos de vidrio importados ilegalmente de Inglaterra son tuyos. No, no son míos. Bueno, mira, me vas a dar una factura donde va a decir que son tuyos. No, no te la voy a dar. Es que si no me la das, te proceso penalmente por desacato. Bueno, pero es que si te doy la factura, tú me vas a procesar a mí, no penalmente, pero me vas a procesar por introducción ilegal, importación ilegal de vidrio. Ah, ya nos vamos entendiendo, justamente eso es lo que quiero hacer. Oye, pero entonces lo que quieres es que yo me autoincrimine. El asunto llega ante la corte porque Boyd se ve obligado a expedir la factura, porque si no se iba a la cárcel, diría mi papá, lo iban a entabicar. Entonces, obviamente no quiere hacer eso y lo que sucede es que expide la factura, le fincan una responsabilidad por importación ilegal y el asunto sube ante la corte. Entonces, ¿qué hacen los justices en la corte americana? No vamos a fingir que así pasó. A ver, don Boyd, ¿qué pasó? No, pues es que me obligaron a expedir una factura por este vidrio. Pues si ese vidrio no era suyo, no, pues no era mío. A ver, autoridad, ¿por qué dices que ese vidrio es suyo? No, pues es que ahí el marihuano del puerto me dijo que era suyo. Espérame, pues eso no es que, ¿y esa prueba qué? No, pues es que yo le creo y por eso lo obligué a que expidiera la factura. Oye, eso se llama autoincriminación. Las pruebas que derivan de una autoincriminación son pruebas ilícitas, ¿no? Esto empieza a surgir en 1886. Creo que olvidé que nos fijemos en algo. El primer asunto de prueba ilícita es de 1886. El segundo es de 1904. Van a ver que a partir de o sea, pasan muchos años entre uno y otro, ¿no? Pero van a ver que ahora cada vez, o sea, 28, van a pasar cada vez menos años y eso nos va a ir reflejando algo que va a ser muy interesante. Quiero que piensen en algo mientras tanto. Miren, me voy a regresar. Mientras vamos platicando estos asuntos, vayan pensando en cuál de los dos lados se sitúa la Corte Americana. Si del lado de que la prueba ilícita tiene que ver con derechos humanos, como la no autoincriminación, o si tiene que ver con una cuestión de legislación secundaria. Vayan pensando en eso. Bueno. Acá estamos. Adams versus Nueva York. Es un caso de 1904, un caso de juego, tiene que ver con juego. Hay una orden de incautación, o sea, una orden de cateo, pero de incautación, ¿no? Para llevarse bienes
relacionados con el juego de la casa de este señor Adams, ¿no? Porque se presume, ustedes saben que en Estados Unidos la regulación del juego hasta la fecha es bastante peculiar, ¿no? Hay estados que lo permiten, no sé, Nevada o New Jersey, hay estados que lo permiten, hay estados que lo prohíben. Entonces, lo que puede ser, pero por otra parte, por ejemplo, en el caso de las reservas indígenas, ahí estén en el estado en el que estén, como se consideran, digamos, prolongaciones del territorio federal, pueden tener sus casinos y dedicarse al juego. Entonces, la regulación es bastante compleja y peculiar, pero una de las cosas que, por ejemplo, no se puede hacer es andar mandando por correo parafernalia de juego. Incluso, por ejemplo, entiendo yo que hasta las loterías, ¿no? Porque hay estados donde la lotería es legal, hay estados donde es ilegal. Por ejemplo, yo he sabido, no es el caso de mi familia, pero he sabido el caso de otras familias, que tienen la costumbre que cuando nace alguien, nace el nieto, el hijo, un primito, o sea, compran la lotería. Ese día compran la lotería, un poquito con la idea de que haya buena suerte, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a suponer que nace un nieto mío, entonces yo le compro un billete y se lo mando por correo a sus papás, ¿no? Oye, pues ahí sí se lo ganan, ¿no? Resulta que si yo hago eso en Estados Unidos es muy posible que sea un delito federal. Oiga, pues nada más soy un abuelito ahí queriendo festejar el nacimiento de mi nieto. Pues es que acá no se puede. Pues es que en México, pues en México sí. Pero acá en Estados Unidos hay estados donde no se puede manejar nada que tenga que ver con la parafernalia del juego. Entonces, algo así le estaba pasando, algo así se estaba acusando a Don Adams, de que mandaba parafernalia del juego por correo a estados donde no se podía, o cruzando estados donde no se podía, deudas de juego que él prestaba y demás, ¿no? Entonces, ordenan un cateo en su casa y la incautación de bienes que tengan que ver con el juego. Ahora, aquí es muy importante observar esto. El cateo sí estaba ordenado y estaba bien ordenado. Y lo que decía la orden judicial es, pueden llevarse las cosas que tenga Adams en su casa, en su departamento, que estén vinculadas con el juego. Bueno, llegan a la casa de Don Adams, no se lo encuentran, pero como tienen la orden pueden entrar. Y entonces se encuentran que dentro de su casa, Don Adams tiene pues un escritorio, ¿no? De estos secreter que tienen cubierta y todo. Cuando empiezan a revisar ahí se encuentran muchas cosas que tienen que ver con el juego. No sé si para jugar el contián y unas barajas se encuentran fichas y se encuentran cartas donde él está cobrando deudas de juego. Cartas que él mandaba por las cuales estaba cobrando deudas de juego. Entonces todos se lo empiezan a llevar. Pero digamos que cuando la diligencia estaba terminando, un poli se le ocurre decir, oigan, pero pues es que este Adams es muy brillante, es muy conco el señor, seguramente puede contratar a un buen abogado que también sea inteligente, o si no, a Adams se les va a ocurrir negar que esa sea su letra. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar que sí es la letra de Adams? Porque si no, a lo mejor el día que se le pida que se ponga a hacer ahí un escrito para que comparen la letra, hasta lo puede hacer distinto, porque es un tipo muy inteligente. Entonces dice este mismo policía, ya sé, miren, aquí en el mismo cajón, voy a abrir un cajón. ¿Lo oyen? Aquí en el mismo cajón donde encontramos las cartas de donde hacía cobranza de juego, pues mire, está otra carta donde le escribe a su mamá y le cuenta cómo es vivir en Nueva York. Y esta otra carta a su hermana donde ahí le encarga mucho que compre tal cosa. Vamos a llevarnos esas cartas también, porque aunque no tienen que ver con el juego, nos van a servir para demostrar cuando se comparen las cartas que sí tienen que ver con el juego con las cartas que no tienen que ver con el juego, nos van a servir para demostrar que provienen de la misma mano, que es la mano de Adams. Creo que salvo mejor no estaba tan desencaminado. No estaba tan desencaminado. O sea, vamos, no era absolutamente ilógico lo que estaba diciendo, ¿no? No es como decir, vamos a hacer que los motociclistas usen casco para salvar a los peatones. Pues eso sí no tiene ninguna relación. Pero la cuestión aquí fue que cuando llevan a juicio el asunto y condenan a Adams, Adams apela el asunto y consigue llevarlo ante la Suprema Corte. Y la Suprema Corte, así que manda llamada a la policía. A ver, tú hiciste la incautación de los bienes, sí,
¿Por qué la hiciste? Pues tenía esta orden. A ver, pásame la orden. Oye, pero pues aquí dice que nada más puedes incautar cosas que tienen que ver con el juego. Y estas cartas que te sirvieron para probar que las otras, o sea, que las de juego, eran de Adams, estas cartas no tienen nada que ver con el juego. Esa es su prima, su mamá, su hermana. ¿Por qué te las llevaste? No, bueno, pues me las llevé para poder confirmar que era su mano. Oye, pero la orden de incautación no te permitía llevarte cualquier cosa. La orden de incautación solamente permitía que te llevaras bienes relacionados con el juego. Tú te estás llevando cosas que no están relacionadas con el juego. Por lo tanto, eso, eso fue un acto, diríamos en latín, ultra vires. Estás yendo más allá que tu autorización, de tu autorización. Por lo tanto, eso no se puede. Ahí violentaste y se trata de pruebas ilícitas. ¿Por qué? Porque las obtuviste de forma ilegal. Así como en el caso, espérame, así como en el caso Boyd fue ilegal porque se trató de una cuestión de autoincriminación, en el caso Adams es ilegal porque te llevaste aquello que no estabas facultado para llevarte. Oye, pero tenía un orden de incautación y tenía un orden de cateo. Sí, pero no para cualquier bien. ¿Me van siguiendo? Sino solamente para los bienes relacionados con el juego. Ahí es que yo pensé, pues no ande pensando, no ande pensando, porque está lesionando el derecho a la prueba, el derecho a la intimidad. En 1914, disculpen ustedes, pero observemos como el primer asunto es en 1886, segundo en 1904, tercero de 1914, ¿no? Tenemos otro caso también vinculado al juego ilegal, que es el caso Weeks. Y en este caso lo que se hace es detener al señor Weeks, detenerlo de una manera ilegal. Lo que sucede en este caso es que es arrestado en su casa y en su casa le encuentran pues una serie de cosas que se presume que tienen que ver con el juego. Se las lleva a la policía junto con bienes propios del señor Weeks que nada tenían que ver con el juego. O sea, arrasaron con todo. Todo se lo llevó a la policía. Sin orden de aprehensión y aquí sí sin orden de cateo. Porque regresemos al Adams. En el Adams sí hay una orden, lo que pasa es que la ejecutan de más. Acá no hay ninguna orden, nomás el pitazo de alguien y órale para adentro. Bueno, se solicita, se establece la que esa que la propi, que lo que perdón, se me trabó se me lenguó la traba. Que el haber irrumpido en el domicilio de Wicks sin mayor autorización y haberlo detenido era ilícito, era un acto absolutamente ilegal. Oiga, pero le encontramos toda esta parafernalia del juego. Sí, pero es ilegal. Oiga, pero estaba cometiendo delitos y faltas. Sí, pero la autoridad debe de comportarse en todo momento conforme la ley. O sea, la autoridad no puede, este es el mensaje, ni aun por buenas razones, pretender violar la ley para protegerla. No sé si me explique. Entonces, eso se empieza a establecer con toda claridad aquí. Y por otra parte, se dice, bueno, pero dice la autoridad ministerial, ¿no? Bueno, pero si, si tanto dice el señor Wicks que violentamos sus derechos, que entramos a su casa, que era ilegal esa entrada y esa detención, ¿por qué no solicita que nos devuelvan, que le devolvamos las cosas? Fíjense el razonamiento. O sea, entran, la policía entra y se lleva detenido a Wicks y se lleva parafernalia al juego, ¿no? O eso es lo que afirma la policía. No hay orden ni para entrar ni para detenerlo, ¿no? Ok. Lo que la policía dice es, ok, pero si todo esto fuera cierto, o sea, si realmente fuera una entrada ilícita, el señor Wicks debería solicitar que le devolviéramos sus cosas, porque dice que ilícitamente entramos. Lo que dice el abogado de Wicks es, no, espérate, no, 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 no. Porque, ¿qué pasa? A ver, les lanzo la pregunta. ¿Qué pasa si yo, abogado de Wicks, le digo a la policía, regrésame todo lo que te llevaste, la ruleta, los dados, la baraja? ¿Qué pasaría? Si
¿Cuál sería el efecto de eso? Le estoy lanzando la pregunta, ¿cuál sería el efecto? Se cortó un poco, doctor, no alcanzamos a escuchar la pregunta. ¿No se está escuchando bien? Se corta de vez en La señal es muy débil. Ok, Fernando, ¿tú me estás escuchando bien? Ahorita sí. Hace rato no. Hace rato no, porque la señal andaba fallando. El video se le trabó. Mm. Ok, a ver, si vuelve a pasar, me lo escriben en el chat, por favor. La pregunta es la siguiente. O sea, sí alcanzaron a escuchar el caso Wix, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si el abogado de Wix reclama que le regresen las cosas que se llevaban de la casa de su cliente? O sea, los dados, las barajas, todo eso. ¿Cuál sería el efecto? que se estaría cometiendo a lo mejor un crimen por parte de la autoridad por estar mandando parafernalia vinculada al juego. No, es que si yo como abogado digo que le regresen eso a mi cliente, ¿qué estoy reconociendo? Adelante, Julio César. Sí, maestro, pues obviamente la aceptación sobre los hechos que se le están imputando y pues la autoincriminación precisamente. Exacto, y Julio tiene toda la razón. O sea, si yo digo, sí se llevaron de la casa de mi cliente toda esta parafernalia del juego y regrésensela, por favor, lo que estoy diciendo es, sí comete el delito. O sea, solito lo estaría ahorcando. Entonces, claro, el abogado dice, ni mayes, yo no voy a pedir que me lo regresen. Ahí está, entonces, ¿cuál ilicitud si no está pidiendo que se lo regresen? Pues claro, el abogado lo que está diciendo es, tú, policía, que entraste sin orden, tú dices que te llevaste eso de la casa de Don Wicks, pero pero Don Wicks no lo está reconociendo, porque si lo reconociera, estaría aceptando que está cometiendo este delito. Llegamos así al caso Silverton. Este es un caso muy bonito. Este caso me gusta mucho. Miren, van a ver ustedes aquí en estas láminas algunos dibujos que estoy poniendo. Estos dibujos están relacionados con los casos en particular. O sea, esta lámina, el dibujo que ven ahí, está relacionado con este caso, que es el caso Silverton versus United States de 1920. Ya no son de los primeros casos, sino más bien cuando se está consolidando una línea jurisprudencial en la Corte Americana. Bueno, el caso Silverton. Esta es una empresa papelera. Silverton es una empresa papelera. Entonces, los investigadores de la policía y del Servicio de Impuestos americano creen que Silverton está declarando mal los ingresos para hacer un fraude fiscal. Creen eso, tienen el pitazo, pero no lo pueden probar. Entonces hacen esto. En un fin de semana, se entiende que un viernes por la noche, se meten furtivamente a las oficinas de Silverton sin orden. Esto es muy importante, sin orden. No hay ninguna orden. Después, entrando ahí a la oficina, sacan todos los papeles contables, se los llevan a las oficinas del IRS, digamos, más cercana, y los fotocopian. Ahora, quiero que piensen en algo. Ahora, uno con cualquier multifuncional en la casa, uno tiene fotocopiadores. Pero en esta época, las fotocopiadoras, fíjense, las 11 de 1920, las fotocopiadoras son unas máquinas gigantes, carísimas, lentas, que muy pocos lados tenían. Entonces, para fotocopiarlos, en los legajos que tenían, pues no era así como vas a la esquina ahí al Copimax y ahora dame una copia de estas 400 páginas y regreso en media hora, ¿no? Se fletan todo el fin de semana. El domingo en la noche regresan a Silverton, a la compañía, y furtivamente otra vez regresan los documentos y las carpetas a su lugar. Entonces hagan de cuenta que se llevaron esta carpeta, ¿no? Se llevan esta carpeta con todo lo que hay adentro, lo fotocopiaron, yo soy el contador de la empresa, pero yo llego el lunes y me la encuentro aquí donde estaba. Igual puesta en el mismo lugar, con el mismo polvo encima. Ni cuenta me doy. Entonces fotocopian los papeles, regresan los originales, se quedan con las copias y se ponen a estudiarlas. Tiempo después, lo que hacen es iniciar un proceso contra Silverton por fraude fiscal, porque efectivamente de la contabilidad de Silverton desprenden con los estudios analíticos y actuariales que estaban haciendo un fraude fiscal. En el juicio,
los abogados de Silverton en el juicio fiscal dicen, a ver, ¿qué pruebas traes contra mi cliente? Ni Mayes, tú no traes nada. ¿Cómo no? Mira, todas estas copias de su contabilidad. Ahora ahí les va una pregunta. Una fotocopia, ustedes que saben derecho, una fotocopia, ¿qué hace presumir? Si yo exhibo una copia, ¿se presume qué? La existencia del original, ¿no? O sea, la existencia de copias presupone, es una presunción derrotable, pero presupone la existencia del original. A ver, ¿sí me siguen escuchando? Sí, perfecto. Presupone la existencia del original. Entonces, por lo tanto, y además te exijo dentro del juicio Silverton que nos exhibas estos originales que yo sé que existen porque de ahí sacaste las copias. Oiga, don IRS, o sea, el SAT americano, ¿y cómo usted obtuvo las copias? Y entonces ahí es donde sueltan la sopa. Pues mire, nos metimos un fin de semana en la noche, sacamos las cosas, las fotocopiamos y luego las regresamos. ¿Es prueba ilícita o no? Veo que dicen que sí. ¿Por qué? Adelante, Julio, tú mismo si quieres. Sí, maestra, pues obviamente la obtención es netamente ilegal, no hay ninguna orden y pues mucho menos una investigación por parte de ellos, ¿no? En la contabilidad o los documentos que existían en Silverton. Ahora, tú mismo, bueno, tú mismo o quien quiera, vamos a regresarnos. Vamos a clasificarlo. ¿Es una prueba ilícita directa o indirecta? ¿Quién quiere ayudarnos? ¿Esas fotocopias son ilícita directa o indirecta? Indirecta, doctor. Muy bien, porque no se está ofreciendo la documentación contable, sino las copias de. Ahora, ¿es ilegal sacar copias? Evidentemente no es ilegal sacar copias, pero aquí lo que se establece es la prueba ilícita indirecta, que da lugar justamente a lo que se denomina aquí el poisonous tree, the fruits of the poisonous tree. Aquí surge la teoría de los frutos del árbol envenenado. No se le llama así en este caso, sino en uno posterior, pero la teoría ya nace aquí, the fruits of the poisonous tree, los frutos del árbol envenenado. ¿Por qué? Porque el árbol envenenado es la prueba, es la ilicitud original. Aquí, ¿cuál fue la ilicitud? ¿El sacar copias? No. ¿Cuál fue el acto ilícito? Ustedes mismos, ¿cuál fue el acto ilícito? El cómo se obtuvo, ¿no? Obviamente la ilegalidad de romper en un domicilio sin algún mandato judicial. Eso fue lo ilícito. La autoridad se quiso ver muy inteligente diciendo, pues sí, pero no te ofrecí eso, porque ya tenían estos antecedentes. O sea, ya sabían que si exhibían directamente lo que obtuvieron, les iban a decir nanay, ilícito. Entonces lo que dijeron es, bueno, pues es que ya es indirecto, pero lo que le dice el tribunal, en este caso la Suprema Corte, lo que dice la Suprema Corte es, sí, pero es ilícito. Hay una ilicitud allí, por lo tanto, no es admisible, no es admisible. Es la ilicitud indirecta. Por lo tanto, ni tus copias, ni el requerimiento a Silverton. Entonces decíamos, esta es la doctrina, la famosa doctrina de los frutos del árbol envenenado, que estoy seguro que ustedes la han escuchado porque como que el nombre ha pegado mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son algunos ejemplos de este tipo, no? La transcripción de comunicaciones telefónicas interceptadas por un registro ilegal, ¿no? Pegasus, el famoso Pegasus, ¿no? Ahí está. Que yo luego digo, cuando fui a autoridad electoral, asumía que mi teléfono estaba intervenido. Lo asumía. No estoy diciendo que lo haya estado. Ojo, estoy diciendo que lo asumía. Eso no me preocupaba. Lo que me preocupaba era quién lo tenía intervenido. Porque luego no sabe uno, ¿no? Pero bueno. 2. Otro ejemplo, la inspección realizada después de obtener información mediante tortura, ¿no? Torturamos a una persona para que confiesa dónde tienen la droga, pues la tienen ahí en tal calle, en tal edificio que está en tal calle. Vamos, ¿no?
No, pues la inspección no fue ilegal, pero la tortura por la cual obtuviste la información sí, ¿no? La transcripción de una grabación no es ilegal, transcribir una grabación no es ilegal. Lo que es ilegal es la forma en la que obtuviste esa grabación. Llegamos así al Golden versus United States. Aquí de nueva cuenta es un caso como de fraude, ¿no? La posibilidad de que Gowlet, la empresa Gowlet, esté haciendo un fraude en un contrato gubernamental. Y lo que tenemos de nueva cuenta es una incautación furtiva de documentos. O sea, muy similar a Silverton. Se meten a las oficinas, sacan documentación, sacan información. Y lo que sucede aquí es lo siguiente. En Estados Unidos hay, digamos, 2 etapas del juicio, ¿no? Voy a dejar de compartir porque quiero verles a la cara. Acá está. Esto es algo que aprendimos, por ejemplo, ahora con el caso del juicio de García Luna, ¿no? Esta idea de que hay 2 etapas. Una etapa en lo que se conoce ante el famoso gran jurado, ¿no? Y en el gran jurado, ¿qué es lo que se hace? ¿Quién de aquí nos puede platicar lo que se hace ante el gran jurado en Estados Unidos? Adelante, quien quiera hacer nada más activando su micro. Bueno, en el gran jurado básicamente lo que hace la fiscalía es presentar las pruebas que tiene, la acusación que tiene y decir, tengo un caso contra fulano de tal. Y entonces ofrece las pruebas, ofrece las declaraciones, todos los elementos de prueba que tiene. Y la parte acusada lo que trata es de demostrar que esas pruebas no son suficientes. El gran jurado, que es un jurado de ciudadanas y ciudadanos, lo que hace es decir, si tienes elementos para que haya un juicio o no tienes elementos para que haya un juicio. Nada más, no más. No determina la responsabilidad ni tampoco absuelve. Solamente le dice a la fiscalía, puedes proceder a la acusación o todavía te faltan cosas, sigue investigando. Si el gran jurado determina que se puede proceder a la acusación, pues normalmente lo que se hace es proceder a la acusación o se negocia la pena con la persona acusada. Insisto, estamos hablando del modelo americano, esto no tiene nada que ver con México, o sea, esta parte procesal no tiene nada que ver con México, no tenemos esa figura. Pero, ¿qué pasa cuando el gran jurado dice, no tienes todavía los elementos? La fiscalía puede hacer 2 cosas, seguir investigando para volver a elementar y volver a presentar ante el gran jurado, o desechar ya la acusación. Oiga, pero es que si vuelve a acusar ya están juzgando 2 veces. No, porque no ha iniciado el juicio penal propiamente, sino que simplemente se está revisando si procede o no hacer la acusación. Bueno, lo que sucedía hasta antes del caso Gowlet es que cuando se presentaban pruebas que se consideraban ilícitas, era en la etapa del gran jurado cuando se reclamaba que éstas se le regresaran a su dueño, a la persona respecto de la cual se habían obtenido de manera ilícita, ¿no? Pero en el caso Gowlet, lo que sucede es que por alguna razón, posiblemente un cambio de abogado, a eso no, esa parte no la tendríamos muy clara, en la etapa del gran jurado no se solicita la devolución de las pruebas ilícitas, ni se señala que son ilícitas. Entonces, se ofrecen estas pruebas que son materialmente ilícitas, el abogado de la defensa no dice nada y el gran jurado dice, ¿sabes qué? Sí tienes elementos ya para una acusación. Entonces se lleva ahora sí el proceso penal en contra de Gowlet. Es en el proceso penal donde lo que sucede es que el abogado de Gowlet dice, esas son pruebas ilícitas, se obtuvieron de manera ilegal y además solicito que se la regrese a mi cliente. La fiscalía lo que responde es, no, espérame, tú debiste haber solicitado eso, primero señalado que eran pruebas ilícitas y después solicitado que te la regresaran, lo debiste haber solicitado en la etapa del gran jurado, no ahorita. Por lo tanto, tus alegaciones ahorita ya no valen. Y el juez penal le cree y condena a Gowlet. Pero el asunto escala ante la Suprema Corte. Y la Suprema Corte lo que dice es, a ver, espérame, no, el tema de la ilicitud de la prueba tiene que ver, fíjense lo que voy a decir, porque esto es importante, el tema de la ilicitud de la prueba tiene que ver por cómo se obtuvo o cómo se allegó de ella la autoridad.
la ilicitud no depende del momento procesal en el que se haga valer. O sea, no es que al inicio del juicio sí era ilícita y después ya no. O sea, la prueba manchada, tachada de ilicitud, lo es todo el tiempo a partir de su obtención por la autoridad, o en su caso por particulares. Por lo tanto, no importa en qué momento te lo señalen, si es en la parte previa ante el gran jurado o si es dentro del juicio. Lo que es ilícito es ilícito. Y llegamos así al caso Agnello. Este caso me gusta mucho. Este y el que sigues. Bueno, vienen 3 casos que me gustan mucho. Insisto, todos estos son casos que se citan en las sentencias mexicanas. Se asume que el señor Agnello es vendedor de droga, en particular de cocaína. Algún soplón, algún halcón, no sé, alguien le pasa el pitazo a la policía. Entonces detienen a Agnello cerca de su casa. Cuando va caminando hacia su casa, lo detienen sin orden de arresto. Sin orden de arresto. Lo detienen. Y se meten a su casa. La policía cree, en este caso, que está bajo un asunto de flagrancia. Pero la realidad es que cuando detienen a Agnello, no estaba haciendo ninguna operación de compraventa de estupefacientes, ni traía él nada. Entonces piensan que de todos modos siguen en flagrancia y que como están muy cerca de su casa, pues se pueden meter en la casa de don Agnello. Y supuestamente encuentran una lata como esta que vemos aquí, que tiene, digamos, pues de la sustancia que le gusta al teniente harina, ¿no? Digamos, ese tipo de sustancia. Y entonces eso es lo que encuentran en la casa de don Agnello. Lo acusan penalmente. Y en el juicio, lo que dice Agnello es que fíjense, no que obtuvieron la lata de cocaína de manera ilícita, porque entonces estaría admitiendo que tenía una lata de cocaína. ¿Se fijan cómo el manejo de las palabras es súper importante? O sea, el abogado de Agnello no dice, regresen la lata de coca a mi cliente, pues, ¿es de Scarface o qué? No dice eso. El abogado de Agnello lo que dice es, la detención fue ilegal y el entrar en su casa fue ilegal. Por lo tanto, todo lo que supuestamente, fíjense mis deditos, supuestamente hayan encontrado en la casa de Agnello, todo eso es ilegal. La policía puede decir que encontró 20 latas de cocaína, o la policía puede decir que encontró el cadáver de Jimmy Hoffa, que en ese entonces estaba todavía bien. Puede decir lo que quiera, pero la simple entrada es ilegal. Por lo tanto, cualquier cosa que pretendan ofrecer la policía dentro del juicio derivado de ese cateo es ilegal y no se le debe de creer, no tiene ninguna validez en juicio, porque cualquier cosa se debe excluir porque es absolutamente ilegal. Entonces ya la pregunta no es que encontraron tal cosa o es que encontraron tal otra, no importa, pueden haber encontrado un ángel allá adentro, no importa. Todo lo que la policía diga que encontró está manchado por la ilegalidad del entrar sin orden. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Llegamos entonces al famoso caso del chismoso. Ah, no. ¿Dónde está el caso del chismoso? Espérame tantito. Bueno, lo recorté, no importa. Ahora, a ver, si yo les pregunto hasta aquí, hasta estos casos que hemos visto, si yo les pregunto, ¿de qué lado, con qué definición está la Corte Americana? ¿Con cuál me dirían? ¿Con el de la izquierda o con el de la derecha? Hasta aquí. O sea, ¿es un tema de derechos humanos o es un tema de ley secundaria? ¿Es un tema constitucional y de derechos humanos o es un tema de legislación secundaria? Hasta aquí, ¿cómo ven que lo ha abordado la Corte? Desde mi perspectiva, maestro, creo que tema de derechos humanos. Muy bien, para Julio lo ha venido abordando la Corte Americana hasta este momento como un tema de derechos humanos. Muy bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Yo creo que Julio tiene razón. Me parece que hasta este momento la Corte Americana
ha sido consistente, o sea, hasta este asunto ha sido consistente en sostener que se trata de un tema de derechos humanos, ¿no? Pero se nos cruza en 1949 el caso Wolf versus Colorado. Miren, hasta este momento, los asuntos anteriores, con exclusión del primero, habían sido asuntos federales, penales federales o de impuestos federales, habían sido asuntos federales. Y para este momento histórico, 1949, el acta, digamos, el Código de Procedimientos Penales americano, el federal, excluía la prueba ilícita. Y 2/3 partes de las legislaciones locales también excluían la prueba ilícita. Dicho de otra manera, habían tomado la doctrina de la Suprema Corte Americana de la exclusión de la prueba ilícita. Pero 1/3 de estados no. Para 1/3 de estados regía todavía el sistema inglés. ¿Se acuerdan el caso alemán que platicamos al final de la clase del lunes que hacían ponderación? Bueno, esa es también la doctrina inglesa. Entonces, en 1/3 de los estados de la Unión Americana para 1949 seguía aplicándose esa regla en lo local. Esto es, no se excluía automáticamente la prueba ilícita, sino que se decía, bueno, tendremos que ponderar entre la necesidad de evitar que la policía haga cosas ilegales y la necesidad de tutelar derechos. Tendremos que ponderar. Entonces, esto llega con el asunto Wolf versus Colorado. Aquí, el tema relevante es que al señor Wolf lo acusan con pruebas obtenidas en un cateo ilegal. Entonces, parecía un asunto fácil, digamos, ¿no? O sea, lo condenan en el estado de Colorado, en primera instancia, porque siguen estas reglas, digamos, todavía del derecho inglés, llega ante el Tribunal Supremo de Colorado, ratifican la condena y el asunto llega a la Corte Americana. Ahora, aquí es muy importante darnos cuenta de algo. Acuérdense que la Corte Americana conoce los asuntos que quiere conocer. ¿Saben cuántos asuntos resuelve en promedio la Corte Americana al año? ¿Al año? Entre 70 y 80 al año. No estoy hablando por sesión, no estoy hablando por mes, estoy hablando al año. ¿Por qué tan poquitos? Porque básicamente la Corte Americana no tiene competencia obligatoria o directa, sino que conoce de los asuntos mediante certiorari, de los asuntos que quiere conocer. Entonces, la Corte Americana decide qué asuntos sí y qué asuntos no. Y del 100% de asuntos que le ofrecen, agarra el 0.5%. Por eso conoce tan poquitos. Por eso, por ejemplo, ¿cuál es el equipo que tiene un ministro de la Corte Americana? Gente que le ayuda a elaborar las sentencias. Tiene dos personas. Oiga, pero aquí en México tienen equipos gigantes las ponencias. Claro, porque aquí en México, o sea, 70, 80 asuntos por sesión, ¿no? O por mes. Muchísimos más. Pero allá son muy poquitos, porque la Corte decide cuáles sí y cuáles no. Aquí en México la Corte no puede decidir, esa acción de inconstitucionalidad, no, esa controversia, no. Pues si le toca, ¿no? Pero en Estados Unidos no es así. Por lo tanto, si un asunto llega a la Suprema Corte Americana, es porque la Corte lo considera muy relevante. ¿Ok? Entonces, este asunto lo estimaron muy relevante. La pregunta era, el criterio que clarísimamente había dejado la Corte Americana muy, muy bien establecido para 1949 es que es la regla de la exclusión. Por eso en el dibujito que tiene que ver con este asunto dice, for now, states shall view the exclusionary rule as more of a suggestion. Más como una sugerencia. Dice, a ver, la pregunta que se plantea a la Corte es esta. ¿Todos los estados tienen que excluir la prueba ilícita o puede haber otros modelos? Entonces la Corte lo que dice es, a ver, en lo federal ya hemos dejado muy claro que se tiene que excluir, pero esta regla se tiene que aplicar en lo local. Y la Corte llega a la conclusión de que no. Dice, a ver,
¿cuál es la idea fundamental de excluir la prueba ilícita? O sea, ¿por qué? O sea, la segunda pregunta que se plantea la Corte Americana es, ¿por qué tenemos que excluir las pruebas ilícitas de un juicio? Les lanzo esa pregunta. ¿Por qué tenemos que excluir las pruebas ilícitas de un juicio? ¿Por qué creen? Porque si no, la policía o las autoridades van a seguir violando derechos, ¿no? Por lo tanto, lo que se debe buscar, dice la Corte Americana en este asunto de Wolf versus Colorado, es obtener el deterrent effect. ¿Qué es deterrent effect? El efecto disuasorio. Estoy seguro que lo han oído porque se usa en la traducción al español. El efecto disuasorio. ¿En qué consiste el efecto disuasorio? En que la policía o las autoridades vean que hay una consecuencia negativa por pretender introducir dentro de un juicio pruebas ilícitas. Entonces dice la Corte Americana, a nivel federal, la manera de obtener el deterrent effect es rechazando la prueba ilícita del proceso, no admitiéndola. Pero un estado puede decir, acá sí podemos admitir la prueba, pero castigamos al policía suspendiéndolo, o pierde el empleo, o se le baja de categoría. O sea, hay una sanción negativa. ¿Me van siguiendo? Esa sanción negativa es el deterrent effect, es el efecto disuasorio. Por lo tanto, en pocas palabras, lo que está diciendo la Corte Americana aquí es que la regla de exclusión pueden tomarla las legislaturas estatales o pueden tomar otra. Lo que todos tienen que tener es un efecto disuasorio. Pero, ¿cuál efecto? El que cada uno establezca, el que cada uno quiera. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Ahora, pregunta. Esta idea del efecto disuasorio y que por lo tanto no necesariamente tenemos que excluir la prueba ilícita, ¿en cuál de los dos conceptos se inscribiría? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha? ¿En cuál creen? ¿En cuál creen? O sea, esto de que no es obligatoria la exclusión, sino de que, pues, cada estado puede definirlo. Adelante, César. Sería en la de como una infracción a las normas legales, ¿no? Efectivamente. Y entonces podemos observar cómo cambia el criterio de la Corte Americana. Pero este es un cambio epistemológico, sí, pero con efectos importantísimos, porque hasta este momento la Corte Americana lo que había venido diciendo era que toda la prueba ilícita estaba excluida, ¿no? ¿Por qué? Porque afectaba a derechos humanos. Ahora lo que nos dice es, bueno, o sea, se puede admitir siempre y cuando regañemos a los polis de otra manera. Les demos un manazo, les reduzcamos el sueldo, una licencia sin goce de sueldo, los bajemos de nivel, le ponchemos una llanta a la patrulla, no sé. Entonces, ¿se fijan cómo todo iba para la izquierda y de repente, ¡boom!, nos fuimos para la derecha? Bueno, aquí ponemos las figuras de algunos de los dilectos justice de la Corte Americana. Este es el famoso caso Elkins versus United States, 1960. Aquí se discutió la llamada doctrina de la bandeja de plata. Un efecto del caso Wolf fue que, pues, un tercio de los estados siguieron en sus legislaciones sin prohibir la prueba ilícita. Por lo tanto, en estos estados, la prueba obtenida ilícitamente podía tener un efecto dentro del juicio, ¿no? Bueno, entonces, eso lo que empezó a suceder fue una especie de entre colaboración y extorsión de las autoridades federales y las locales. ¿Por qué? Porque lo que empezó a pasar fue que cuando las autoridades federales, las policías o los cuerpos de investigación federales querían obtener una prueba, pero sabían que era ilícita, sabían que si ellos la obtenían, no se las iban a admitir en juicio. Pero lo que hacían era presionar a las policías locales de estos tercios, de este tercio de estados, tenía prohibiciones respecto a la prueba ilícita, directas,
para que la violación la cometieran estas policías. Y entonces el pretexto era, pues mire, Policía Federal, hice un cateo ilegal, porque pensé que había un delito local, pero resultó que no. Pero miren, nomás me encontré esta lata de coca, es un delito federal, entonces los paso a ustedes. Y entonces con eso hacía la acusación las autoridades federales. Y cuando la defensa decía, oye, no se vale porque esa es prueba ilícita, las autoridades federales decían, espérame, yo no la cometí, fue la autoridad local. Y en ese estado no hay exclusión directa de la prueba ilícita, por eso lo hicieron. Entonces, no hay problema, admítanme la prueba. Eso se conocía como la doctrina de la bandeja de plata. Porque en pocas palabras, pues era eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí en el caso Elkins? Que la quieren aplicar, pero el asunto llega ante la corte, y entonces la corte americana dice, nanay, papá, no se admite, porque lo que estás haciendo es lavarte las manos con agua sucia, ¿no? Y entonces se excluye también esta posibilidad. Llegamos al caso Mapp versus Ohio. Esta señora que nos ve aquí, como juzgándonos, es Dolly Mapp. Es justamente la mujer que fue actora en este juicio. ¿De qué trata el asunto? Bueno. La señora Dolly Mapp, que aquí la tenemos, tenía un novio, supuestamente vinculado con las Panteras Negras. Fíjense el año 1961, con estos movimientos de reivindicación racial muy fuertes. Entonces, la policía obtiene una orden de cateo contra el domicilio, respecto al domicilio de Dolly Mapp, porque ahí vivía el novio, señalando que posiblemente encontraran cuestiones de explosivos y de juego ilegal. Ya ven que lo del juego como que lo metían de cajón, ¿no? Bueno. Llegan a hacer el cateo y no se encuentran al novio, solo está Dolly, esta señora que nos está viendo aquí desde su sillón. Y entonces Dolly les dice a los policías, órale va, está bien, traen orden, nada más espérense por favor a que llegue mi abogado, ya le avisé. Ni madres, nosotros nos metemos, pues se meten. No encuentran nada que tenga que ver con explosivos o con juego ilegal, pero encuentran algunas cuestiones que la policía asume que tiene que ver con algunos delitos locales y con pornografía. Entonces, al revés de la doctrina de la bandeja de plata que habíamos visto aquí, donde es la autoridad local la que se lo da a lo federal, aquí fue exactamente al revés. La federal se lo dio a la local y se dio lugar a una acusación ya no contra el novio, sino directamente contra Dolly Mapp por estos delitos. Aquí lo que se estableció fue dos cosas muy interesantes. Primera, que, a ver, no, espérame. Si tú, como ya vimos desde el Wix, si a ti se te da una orden de incautación, de cateo, respecto de bienes que tienen que ver con un determinado delito, no te puedes llevar otros. A ver, autoridad federal, ¿por qué te llevaste esto? Pues porque yo creo que daba lugar a un delito local, pero tú no eres policía local. Tu orden venía de un juez federal o de un juez local. No, pues de un juez federal. ¿Para qué delitos? Pues establece que la exclusión de la prueba ilícita es esencialmente una garantía constitucional y no solamente jurisprudencial. Y dice que no tiene solamente un mero efecto disuasorio, o sea, el deterrent effect, que es muy importante. Este fue, digamos, el último gran caso donde la Corte sostuvo la idea de que detrás de la prueba ilícita hay una cuestión de derechos humanos. Esto empieza a entrar en crisis, por eso les llamamos los casos de la crisis, a partir del caso Schemberger versus California, que tenemos aquí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en este asunto en 1966? El señor Schemberger va manejando, se ve involucrado en un terrible accidente de tráfico donde hay hechos de sangre y pues lo detienen, pero está inconsciente porque él mismo es una víctima o sea, él mismo queda malherido y es detenido. La policía asume que el causante del accidente es Schmerber, lo pronuncio mal, Schmerber, que Schmerber es el causante del accidente, pero también que Schmerber está alcoholizado y presuponen con cierta idea
de que está por arriba del nivel de alcohol que podría tener. ¿Por qué? Pues yo no sé, lo presumieron, encontraron ahí botellas o lo que sea. Se llevan a Schmerber al hospital. En el hospital lo empiezan a atender. Pero entonces la policía se le presenta una disyuntiva, un problema que es el cómo compruebo que Schmerber estaba alcoholizado. Porque ustedes saben que el alcohol se va procesando y se va eliminando del cuerpo. Por lo tanto, puede ser que cuando tome conciencia Schmerber y permita que le hagan el estudio, en ese momento era estudio de sangre, porque pues no había esto de la pajita para soplar, pues salga ya negativo, simplemente porque se haya procesado el alcohol. Entonces lo que hace la policía es ordenarle a el hospital que haga una prueba de sangre respecto de Schmerber, de su sangre, para determinar el grado de alcoholemia. Obviamente este señor pues está conectado al suero y demás, entonces pues por ahí mismo le sacan, seguramente le habían sacado sangre para estudios y demás, pues ahí le hacen el estudio. Y dio resultado José, ¿no? 10% botana, 90% Bacardí. Entonces, hasta las manitas. Entonces, y con el peritaje técnico determinan que él es el que causó el accidente y como venía alcoholizado, pues mayor gravedad. En el juicio ofrecen todas estas pruebas. Schmerber lo primero que dice es, me causaron una lesión para sacarme sangre. Una lesión. A ver, usted ya tenía, o sea, de aquí, digo, seguramente han visto gente que está con suero. Entonces ya ven que está con la agujita y tienen unas como puertitas de plástico, no sé, taponcitos, por donde se les puede inyectar un medicamento, se le puede sacar sangre, lo que se necesite, ¿no? O sea, a ver, no se te causó un daño, no se te causó nada que no tuvieras ya por tu atención. Ese argumento no le pega. Pero el segundo es un argumento interesante, porque lo que dice su abogado es, espérate, lo que estás provocando es una autoinculpación, porque sin haberle preguntado, porque recordemos que don Schmerber estaba inconsciente, sin haberle preguntado, le sacaste sangre y lo estás acusando con su propia sangre. Por lo tanto, es una autoacusación, ¿no? Es una autoinculpación. Y eso no se vale. Ya lo habíamos visto con los casos anteriores. ¿Pero qué creen? Aquí la Corte Americana revierte todos sus criterios anteriores, o revierte su criterio anterior, y dice, no, sí se vale. Sí se vale. A ver, primero, no se le causó un gran daño. Segundo, bueno, a ver, sería autoinculpación si le preguntan verbalmente y verbalmente contesta, pero pues no fue verbalmente, porque el señor estaba inconsciente, fue con su sangre. Para que haya autoinculpación tiene que haber una declaración formal, pero aquí no la hay, aquí nomás hay sangre. Quiero que observemos cómo cambia el criterio. O sea, si nos vamos a los asuntos anteriores, o sea, si hubiéramos seguido, digamos, la línea que se había venido estableciendo en los asuntos anteriores, seguramente hubiéramos concluido que no, que Schmerber estaba en un caso claro de autoinculpación, porque antes se habían autoinculpado con documentos obtenidos ilícitamente, pues aquí digamos que la sangre obtenida ilícitamente, pero resulta que la Corte cambia el criterio. Este asunto es de 1966. Las siguientes elecciones presidenciales se van a dar en 1969. Y ustedes me van a decir, oiga, ¿y qué tiene que ver una elección presidencial con el tema de la prueba ilícita? Pues vamos a ver qué va. Ok, es que me está confirmando una clase de mañana. De nariz prominente y corbata azul es don Richard Nixon. Y el señor que ven al lado de él, perdón, de corbata roja, muy feliz y cabello blanco es Earl Warren. Nixon dice este discurso cuando es candidato presidencial. Ya ven que, pues voy a decir cosas que son públicas, ¿no? Se ha hablado de ese plan C, de la elección de ministros y demás, y entonces hay quien dice, ¿no? Se está politizando la integración de la Suprema Corte. Yo no sé si sí o si no, pero eso no lo inventó López Obrador. El primero que lo hizo en una campaña presidencial fue Richard Nixon, en 1969, en este discurso. Ahora, para que no piensen que yo me lo inventé, este discurso proviene de
el acervo de la Biblioteca Presidencial Richard Nixon, que está en Montebello, no sé si se llama Montebello o Montecito, California. Ustedes saben que cuando un presidente americano deja la presidencia, con todos los archivos de su presidencia, se crea una biblioteca, ¿no? Y entonces, esta biblioteca presidencial de Nixon, como las otras, conserva sus discursos. Este es un discurso de campaña. Quiero que eso no se nos olvide mientras lo leemos. Es un discurso de campaña. Y lo quise hasta copiar en inglés para que cualquiera de ustedes me pueda corregir y decir, no es cierto, doctor, ahí no dice eso. Fíjense lo que dice. Voy a tratar de hacer una traducción, digamos, simultánea. Es un discurso de campaña. La cuestión es entonces cuándo un juez de la Corte Suprema debe considerar su función como interpretar el derecho o como hacer el derecho. ¿Encontramos ecos en la actualidad? Ahora, parece una verdad que cada decisión que se toma implica una extensión de la ley, como sea, bajo nuestra Constitución, la auténtica responsabilidad de hacer las leyes recae en el Congreso. La responsabilidad de ejecutar las leyes en el Poder Ejecutivo y la responsabilidad de interpretarlas en la Suprema Corte. Yo creo, fíjense lo que dice. Dice, I believe, o sea, Nixon, yo creo en una estricta interpretación de las funciones de la Suprema Corte. En esencia, esto significa que yo creo que necesitamos una corte que vea su función más como interpretar que como romper y entrar en los espacios de otras áreas, por ejemplo, de la prerrogativa del Congreso. Tiene ecos actuales, ¿no? ¿A poco no? Tiene ecos actuales. Por ejemplo, en Israel se está diciendo justamente esto. Primero, por lo tanto, desde que yo creo en una estricta interpretación de los poderes de la Corte, yo voy a nombrar, porque acuérdense que en Estados Unidos propone, bueno, yo voy a proponer a un hombre, perdón, así dice, con una filosofía similar. Segundo, recientes decisiones de la Corte han tendido a debilitar a las fuerzas del orden en su lucha contra las fuerzas criminales en este país. Por lo tanto, yo seleccionaré a un hombre que tenga gran experiencia en las leyes penales. ¿Se fijan cómo Nixon clarísimamente está introduciendo el tema de la selección de la Corte en una elección presidencial? ¿Se fijan cómo? Esto no es nuevo. O sea, lo que estamos viendo hoy en México o lo que estamos viendo en Israel, ya lo hizo Nixon, lo cual no quiere decir que esté bien. Tampoco estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que eso ya está allí. Pero fíjense también el discurso, el trasfondo del discurso. A ver, yo quiero una corte que no sea activista. En pocas palabras es lo que está diciendo. Yo quiero una corte que no sea activista. La corte anterior a estos asuntos era la corte activista. Era la corte del Brown versus Board of Education, por ejemplo, ¿no? Era una corte activista. Lo que está diciendo Nixon es, no, yo no quiero una corte activista. Y además, yo quiero una corte que me dé fuerzas y elementos y herramientas para perseguir a los criminales que desatan el desorden. ¿Se fijan? Bueno. Don Nixon fue un hombre coherente, al menos en este punto, porque propone a don Earl Warren para que sea primero ministro, bueno, Justice, y después presidente de la Corte Americana. Y Earl Warren no solamente era un abogado republicano, sino venía de ser fiscal. O sea, lo suyo era la persecución de los delitos. Entonces, fíjense, este es el discurso de Nixon en campaña. Ahora vamos a ver el discurso de Warren cuando toma protesta. Esto es, o sea, el discurso ya del hombre al que estaba prefigurando aquí Nixon, ¿no? Dice el Warren. Bueno, nosotros sabemos que una nación o una comunidad que no tiene reglas ni ley no es sociedad, sino anarquía. Un pueblo que se va al otro extremo y que le otorga un poder ilimitado al gobierno, se encuentra a sí mismo en un estado policía donde ningún derecho puede sobrevivir. O sea, los extremos son malos. Nuestro sistema de justicia criminal, como toda nuestra estructura política,
Fíjense cómo equipara la justicia, el sistema de justicia criminal con el sistema político. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él. No se peleen conmigo, peleense con Warren. Está basado en la idea de un estricto y justo balance entre las necesidades de la sociedad y los derechos de los individuos. En corto, hemos tratado de establecer we try to establish order, el orden mientras protegemos la libertad. De ahí deriva que describimos el sistema americano como el de una libertad ordenada. Para mantener esta libertad ordenada, necesitamos mantener un razonable balance entre la necesidad colectiva y los derechos individuales. Y esto requiere una periódica examinación y revisión del proceso y de ingeniería de revisar, digamos, la presión dentro de las cámaras de este sistema. Por lo tanto, fíjense el discurso, es un discurso que nos está diciendo derechos, pero limitados. Derechos, pero acotados. No vayamos a entrar al libertinaje, ¿no? ¿Qué es eso de hippies? No, a nosotros eso no nos gusta. Y entonces empiezan a venir una serie de asuntos muy interesantes. Este es el Justice Lewis Powell, que es ya de esta época, ¿no? Este es un caso del 74. Declaración sobre hechos descubiertos en registro. A ver, ¿qué es lo que sucede? Perdón, es que me estoy confundiendo. Sí, es que acá está el otro señor, Justice Baron White. Miren, hay una cosa muy curiosa de esta generación de jueces americanos. De este señor, Lewis Powell, este otro que vamos a ver aquí, que es Byron White, del que también voy a hablar, y otro que no está aquí, que es Stephen Brennan. Los tres trabajaron en la inteligencia en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y es un dato que a lo mejor no significa nada, pero a mí se me hace muy interesante. Me he puesto a leer sus biografías. Los tres trabajaron en labores de inteligencia, en espionaje. Unos espiando, otros descifrando mensajes. O sea, lo que estoy diciendo es que eran ministros de la corte que lo mismo te podían hacer una sentencia que intervenirte un teléfono, ¿no? Se me hace bastante peculiar. Si eso les daba alguna ventaja, no sé. Pero lo comento porque se me hace muy curioso. Y de White ahorita vamos a comentar otra cosa más. ¿Qué es lo que pasa en este asunto? En este asunto lo que pasa es lo siguiente. Hacen un cateo ilegal, un registro ilícito, ¿no? Y encuentran cierta información que involucra a Juan, por no hablar de nadie que estamos aquí, ¿no? Pero Juan es un criminal de poca monta, es de los de abajo. Yo quiero llegar a Pedro. Yo como policía quiero llegar a Pedro porque es el mero maloso. Entonces, con la información que tengo, yo puedo procesar a Juan, derivado de ese cateo ilegal, yo podría, entre comillas, procesar a Juan y meterlo a la cárcel, entre comillas, porque fue un cateo ilegal. Pero la realidad es que a mí no me interesa Juan, que es un criminal de poca monta. Pero Juan es de la pandilla de Pedro. Yo a quien quiero meter a la cárcel realmente es a Pedro. Entonces voy con Juan y amenazo a Juan y le digo, oye, yo encontré en tu casa estas evidencias, que era prueba ilícita, porque ya dijimos que nos metimos a la mala. Pero Juan se espanta, no, por favor, no me acuses. Y entonces yo como policía le digo, este juicio declaras en contra de Pedro, no te voy a procesar. O sea, llegan a una negociación, lo que le llaman los americanos el plea bargaining, ¿no? Bueno, llegan a una negociación. Con eso siguen una declaración de Juan muy comprometedora contra Pedro. La someten al gran jurado, el gran jurado la acepta, procesan penalmente a Pedro y la estrella para condenarlo es el testimonio de Juan. Cuando el asunto llega ante la corte, lo que dice, en este caso Calandra, que era el acusado, lo que dice, digamos que Calandra era Pedro, ¿no? Pedro Calandra. Lo que dice es, oye, es que el testimonio fue ilícito. ¿Por qué fue ilícito? Porque para que Juan testimoniara, lo acusaron con lo que encontraron en un cateo ilegal. Si el cateo fue ilegal, la presión contra Juan es ilegal y por lo tanto su declaración contra mí es ilegal. Si se fijan, es una prueba ilícita indirecta en tercer grado, ¿no? Fíjense cómo va aumentando la complejidad. Por lo tanto, debo salir libre. Y lo que dice don Lewis Powell en este caso, que lo vemos aquí muy sonriente, dice, a llamar, a ver, don Calandra,
¿A usted lo amenazó la policía? No. A ver, don Calandra, la casa en la que entraron ilegalmente, ¿era su casa? ¿Usted la rentaba y vivía? Ah, entonces no es prueba ilícita contra usted. Es prueba ilícita contra Juan. Que se queje Juan. Pero el que se llevó en el baile fue a mí. La prueba fue contra Juan, no contra usted. Así que usted se friega. Y en pocas palabras, ahí limitan, digamos, la extensión de la ilicitud de la prueba. Digamos así, al Wong Sun versus United States, resuelto por el Justice Brennan, que aquí nos ve. Este es un caso que se me hace a mí muy... Este es un caso que me deja una gran duda. Te os voy a platicar. Hay un señor, de hecho, está la imagen ahí en internet, dudaba si poner la de la casa del señor Sun o la de Brennan, que fue el proponente, pero decidí poner la de Brennan. El caso es el siguiente. El señor Wong Sun tiene se dedica a lavar ropa, tiene una lavandería. Y arriba de la lavandería tiene su departamento, ahí vive. Un día la policía detiene a un fulano porque vende droga. Y dice, pues la droga me vende Perenganito, van con Perenganito. Y Perenganito dice, la droga me la vende Wong Sun. Van a la casa de Wong Sun, van a la lavandería, pero acuérdense que está la lavandería abajo y la casa arriba. No está Wong Sun, pero está su esposa. Su esposa les deja entrar a la lavandería y les deja entrar a su casa. Y no encuentran nada. O sea, no encuentran droga. Nada. Pero los dos primeros fulanos que detuvieron juran y perjuran que la droga la vende Wong Sun. Bueno, entonces salen de allí, buscan a Wong Sun y lo detienen sin orden. No hay orden. Entraron a su casa sin orden también, pero se los permitió la esposa. Digamos que se salvaba ese problema, pero lo detienen sin orden. Lo detienen, se lo llevan a los separos de la policía y lo empiezan a presionar. Tú vendes droga, ya nos dijeron que vendes droga. Y Wong Sun dice, no, pues yo nada más lavo ropa, yo no lavo, no vendo droga. Tú vendes droga, no vendo droga. Llegan los abogados de la propia fiscalía, antes los abogados de Wong Sun, y les dicen a los policías, ¿están ustedes brutos? Detienen estos dos sin orden, no hay flagrancia. Van a la casa de Wong Sun, dejan entrar, no encuentran drogas y lo detienen. No, esto no se sostiene en ningún tribunal. Pues es que nos dijeron, suéltenlo. No hay ninguna causa para tenerlo detenido. Sueltan a Wong Sun. Wong Sun se va a su casa. Pero fíjense, días después, y yo no he podido encontrar por qué. Ojalá alguien de ustedes conozca mejor que yo el caso y me diga. Días después, Wong Sun llega a la comisaría donde lo detuvieron. Oiga, el policía Smith que lo había detenido. No, pues es que no está, pero que ya viene para... Lo espero. Llega don Smith y Wong Sun, que fue solito a la policía, solito, nadie lo presionó. Le dice, oiga, don Smith, ¿qué cree? Pues dígame, don Sun, la neta sí vendo droga. Pues pum, para adentro. ¿No? Lo detienen. Le hacen un proceso penal, lo condenan. Lo único que hay en contra de Wong Sun, lo único sólido, es su declaración. Que él reconoce vender drogas, porque las otras no las pueden usar porque no fueron detenciones en flagrancia ni con orden de aprehensión. Entonces, lo único que hay contra Wong Sun es su palabra. En algún momento contrata a un mejor abogado que el que seguramente tenía en un inicio, y este abogado consigue que el asunto llegue a la corte y dice, prueba ilícita. ¿Por qué ilícita? Porque la detención de Wong Sun fue ilegal. Y Wong Sun se enteró de que lo estaban buscando por droga por esa detención. Él no lo sabía antes. Por lo tanto, cuando va y confiesa que vende droga, lo hace porque ya sabe que lo están investigando. ¿Por qué se enteró que lo están investigando? Por la detención ilegal. ¿Sí voy siendo claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, Brennan, a ver, véngase el caso para acá. A ver, policía, a ver, fiscalía, ¿por qué acusaste a Wong Sun? Pues porque Wong Sun dijo que vende droga. A ver, policía, ¿tú qué hiciste? No, pues mire, pues detuvo unos fulanos y me dijeron que Sun vendía droga. Ok, ¿los detuviste sin orden? Sí, señor, yo estoy sin orden. Ok. ¿Se metieron a la casa de Wong Sun? Sí, pero ahí sí fue legal. Porque la esposa nos dejó entrar. Órale, va. ¿Por qué lo detuviste si no encontraste nada? Pues es que estos dos tarámbanas decían que vendía la droga. Ok. Después de que lo detuviste, ¿qué hiciste? No, pues lo solté. Bueno, después de que lo soltaste, ¿qué hiciste? ¿Lo estuviste amenazando?
¿Mandaste patrullas afuera de su casa? ¿Estuviste hostigando? No, pues yo ya ahí lo dejé. A ver, venga para acá. Oiga, ¿usted dijo que vende droga? No, pues sí, yo dije, don Justice. Ok. ¿Cómo se enteró usted de que la poli lo estaba buscando? Pues porque me detuvieron ilegalmente. Ok, para que me quede claro. Señor Zung, cuando usted fue la segunda vez a la policía, ¿fue por su propio pie o lo detuvieron? No, yo fui solito. Ok, ¿algún policía lo estaba amenazando con causarle un daño a usted, a su negocio, a su esposa, a su familia? ¿Reconocía que vendía droga? No, ya ni me saludaban cuando pasaban, no, pues para nada. O sea que usted solito, por su propio pie y por su propia voluntad, fue y declaró que vende droga, sí. Ah, pues entonces no es prueba ilícita. Es que Wong Sung está, pero no es prueba ilícita. ¿Sí me van siguiendo? ¿Por qué? Porque la condena no se basa en la detención ilegal, ¿ok? La condena se está basando, se rompió la cadena de la ilicitud, la condena se está basando en la propia declaración de Wong Sung. ¿Se fijan cómo antes como que se ganaban todos y ahora todos están perdiendo? Llegamos a este caso, el gran jurado, no, este ya lo vimos. El Fisher versus United States. Con el Justice Byron. Este Justice americano interesantísimo porque era abogado, bueno, obviamente estudió para abogado, en la Segunda Guerra, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, era jugador profesional de fútbol americano. Profesional. O sea, no universitario, bueno, sí, pero profesional. En la Segunda Guerra es es espía, trabaja en servicios de espionaje. O sea, este señor White, lo mismo te hacía una sentencia, te pinchaba un teléfono, te sabía seguir un carro o te tacleaba. O sea, estos sí eran justice todoterreno, ¿no? Entonces, podían de todo, de todo. Bueno, este es un asunto donde lo siguiente, es un asunto fiscal, donde se asume que Fisher, el señor Fisher, está defraudando al fisco, ¿no? Y la realidad es que sí, la típica doble contabilidad, ¿no? Bueno, entonces Fisher contrata a unos abogados para que le lleven el asunto y les entrega toda su contabilidad. Toda su contabilidad. A ver, ¿saben qué? Esto está con las patas, ayúdenme, aquí está todo y ustedes revisen. Órale, va. Entonces el IRS le reclama a los abogados que les entregue toda la documentación de Fisher. Los abogados dicen, no te lo puedo entregar, porque hay un privilegio de secrecía entre abogado y cliente. Y lo que dice el IRS es ni más, porque esa es documentación fiscal. Lo segundo que dicen los abogados para negarse a entregar es, espérame, es que no me la tienes que requerir a mí, se la tienes que requerir a Fisher, porque no es información mía de mi despacho, sino es información de un tercero, es una información de un cliente. Entonces el IRS dice, a ver, o me la das o te acuso a ti de desacato. Bueno, pues ya la tienen que entregar. Ante la corte lo que se señala es que es una prueba ilícita. ¿Por qué? Porque no se le requirió a Fisher y porque afectó la privacidad de la comunicación cliente-abogado. Y lo que dice White, el juez White aquí que nos ve sardónicamente, lo que nos dice el Justice White es, a lo mejor se acordó de sus épocas de espía, que el privilegio de la secrecía de la comunicación abogado-cliente tiene que ver con eso, con su comunicación. Se intercambian algún correo, las llamadas telefónicas, hoy diríamos los WhatsApp, pero no con la documentación que se entregan. Que eso no tiene que ver con la secrecía abogado-cliente, que la tienen que entregar. Así que ni más palomas, esa no es prueba ilícita. Este nos lo podemos saltar, pero este no, este es interesantísimo, el caso Leon. Aquí lo tenemos. De hecho, insisto, este dibujo tiene que ver justamente con eso. Lo que sucede es lo siguiente. La policía empieza a hacer una investigación acerca de venta de drogas, ¿no? Y entonces la policía hace bien su investigación, hace las cosas legalmente, ¿no? Entonces, deducen que el señor Leon tiene en su casa drogas,
pero necesitan una orden de cateo y quieren obtener una orden de cateo, no se quieren meter a la malagueña. Entonces hacen lo que sí pueden hacer. No sé, filmaciones en las calles, soplones, revisar la basura ya que la sacó, lo que se puede hacer. Consiguen una serie de pruebas indiciarias y llegan con un juez americano, digamos nosotros aquí una especie de juez de control, ¿no? Y le dicen, oye juez, tenemos todos estos elementos que nos hacen presumir que este señor Leon vende drogas. Te pedimos una orden de cateo. El juez revisa la solicitud, revisa las pruebas y dice, ¿sabes qué? Sí, tienes indicios suficientes. Y entonces les autorizan la orden de cateo, ¿no? Entonces ya realizan la orden de cateo y hagan de cuenta que les encuentran un laboratorio tipo Breaking Bad, ¿no? Le encuentran de todo ahí a Don Leon, de todo. Pero lo que sucede es que Don Leon se contrata a un abogado, hagan de cuenta, Saul, ¿no? El de Better Call Saul. Entonces el abogado se pone a estudiar el asunto y encuentra una irregularidad procesal. Resulta lo siguiente, que para que el juez diera la orden de cateo, además de evaluar los elementos probatorios, indiciarios que solicitar una declaración jurada, lo que nosotros llamamos en México una protesta bajo decir verdad, del policía que estaba haciendo la investigación. Pero el juez no la pidió. O sea, el juez ordena el cateo, pero el juez se le olvidó que uno de los requisitos para ordenar el cateo era la declaración jurada del policía. Entonces, lo que dice el abogado de Leon es, la prueba es ilícita. ¿Pero cómo va a ser ilícita si hay una orden de cateo? Porque la orden de cateo tenía un defecto procesal, que era la falta de la declaración bajo protesta de decir verdad del policía. Es un caso, digo, o sea, a lo mejor comentario de ustedes, a mí se me hace un caso muy interesante porque evidentemente hay una violación procesal. Ahora, es una violación procesal que anula todo lo posterior. El abogado de Leon considera que sí. Pero la corte dice, a ver, vamos a ver este asunto. A ver, policía, ¿tú por qué te metiste a la casa del señor Leon? Pues me metí porque tenía esta orden de cateo. ¿Quién te dio la orden de cateo? El juez. A ver, juez, ven para acá. Juez penal. ¿Tú diste esa orden de cateo? Sí. ¿Por qué la diste? Pues mire, don Justice de la Corte Americana, tenía todo este caudal de indicios que me parecía que justificaban el entrar a la casa de Leon. Ok. ¿Dónde está la declaración jurada del policía? Híjole, don Justice, la neta se me olvidó. Ese día amanecí medio poco orientado, andaba desorientado y se me olvidó pedirla. Ok. ¿Es ilícita o no es ilícita? La decisión de la corte es que no es ilícita, porque el policía, ¿por qué entró a la casa? Porque tenía un orden de cateo. ¿Quién es el perito en derecho, el policía o el juez? El juez. ¿El policía puede dudar de la pericia del juez? No. ¿El policía puede hacer una segunda revisión de la legalidad de la determinación del juez? Obvio, no, porque es policía, no es un juez de segunda instancia. Por lo tanto, el policía estaba obrando de buena fe. ¿Por qué? Porque tenía una orden que venía chueca, pero esa no era bronca del policía. Por lo tanto, no es prueba ilícita. Alguien de aquí me podría decir, bueno, pues tampoco era bronca del señor Leon. Pues sí, pero el criterio de la Corte Americana fue que era admisible. ¿Cómo andamos de tiempo? Uy, no, vamos a hacer aquí, vamos a detenernos aquí, porque quiero que pasemos a las preguntas y comentarios. Entonces, vamos a hacer pausa para las preguntas, los comentarios, las reflexiones que ustedes quieran hacer. Mientras se van animando, vamos a ver aquí en el chat qué hay. Montecito, California. Gracias Luis Fernando, sí. De ahí era Richard Nixon y ahí está su biblioteca presidencial, ¿no? Nixon fue fiscal, es un dato interesante, Nixon fue fiscal, fue vicepresidente, ¿no? Con Dwight Eisenhower, después pierde la elección contra Kennedy, intenta ser gobernador de su estado de California y pierde, pero en el 69 se convierte en candidato presidencial americano y gana, ¿no?
¿Por qué? Pues porque los americanos estaban cansados de los difíciles que habían sido los años 60, ¿no? Las Panteras Negras, el movimiento de derechos civiles, la muerte, el asesinato de los dos Kennedy, la muerte de Malcolm X, el homicidio de Martin Luther King, y deciden votar por un republicano, ¿no? Y los republicanos deciden poner al tipo más gris que encontraron, que era Nixon. Pero para esos tiempos era lo que la gente quería, claro. Después ya sabemos lo que pasa, ¿no? O sea, el famoso caso Watergate y Nixon tiene, a pesar de que Nixon gana su reelección, tiene que renunciar a la presidencia por el caso Watergate, ¿no? Un caso de escuchas. O sea, a Nixon se le daba la prueba ilícita, ¿no? Así como que le gustaba. Por cierto, por Nixon se llama de cierta manera un personaje de Los Simpson. ¿Alguien sabe quién? Milhouse. Porque el nombre completo de Richard Nixon es Richard Milhouse Nixon. Y de hecho, ustedes se fijan en la figura de Nixon, Milhouse y Nixon se parecen bastante. Pero bueno, muy bien. ¿Qué comentarios tendríamos hasta aquí? Sobre esto de la doctrina de los frutos del árbol envenenado, ¿ya habían oído hablar de ella? ¿Qué habíamos oído hablar de ella? Estoy seguro que sí. Adelante, quien quiera plantearlo. ¿Nadie? Bueno, nos quedan unos minutitos, vamos a regresar a la presentación. El Nix versus William, el Harring. Bueno, es que el Harring. Bueno, podemos platicar rápidamente. ¿Se habrán fijado en las series? Adelante, César. Yo tengo una duda, es que con respecto a esta clasificación de la prueba ilícita, entre cuando es directa y cuando es indirecta, todavía me cuesta un poquito de trabajo diferenciarlas en base a los ejemplos que hemos estado viendo. En el caso de, por ejemplo, cuando establecían lo de las impresiones, ¿no? Ahí me perdí un poquito de cómo era la diferencia entre la prueba, pues, en el caso de que fuese una prueba directa y en el caso de una prueba indirecta. Sí, y además es una pregunta muy, qué bueno que la planteas, porque si no la parte de los casos electorales no los vamos a entender. La prueba ilícita directa es cuando lo que ofreces como prueba es el producto inmediato y directo de la ilicitud. El ejemplo es el siguiente. Yo tengo mi teléfono y estoy teniendo una conversación, pero mi teléfono está pinchado. Entonces alguien me está grabando y lo que ofrecen en el juicio es directamente esa grabación. Esa es una prueba ilícita directa, porque ¿qué fue lo ilícito? Grabarme. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, supongamos que lo que se ofrece no es la grabación, sino la transcripción de la grabación o el testimonio de alguien que oyó la grabación. Es prueba ilícita indirecta, porque lo ilícito fue grabarme. ¿Es ilícito oír una grabación? Pues no, nadie podríamos oír Spotify. No es ilícito oír una grabación. ¿Es ilícito reconstruir una grabación para alguien más? No, o sea, platicarla, no es ilícito. ¿Pero por qué es ilícito indirecto? Porque la grabación original fue obtenida de manera ilícita. Entonces, si ofreces la grabación es prueba ilícita directa. Si ofreces la transcripción o el testimonio de alguien que oyó la grabación, es prueba ilícita indirecta. Es el caso de Silverton. En el caso de Silverton, ¿qué fue lo ilícito? Meterse a sacar la papelería fiscal. Si hubieran agarrado esta carpeta y se la presentan al juez, es ilicitud directa, porque la obtención de la carpeta fue ilícito, ¿no? Se metieron sin orden en circunstancias de nocturnidad. Si lo que hacen es tomar la carpeta y fotocopiar y presentan las fotocopias son ilícitas indirectas en primer grado. ¿Por qué razón? Porque fotocopiar no es ilícito, pero el origen, el por qué tuvo, el cómo llegó la autoridad a los documentos es lo que fue ilícito. No sé si fue un poquito más claro ahora, César. Eso, de hecho, aquí con la pregunta de la de
de fruto envenenado, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. La doctrina de fruto envenenado, los frutos del Ajá. árbol envenenado. De hecho, se referirían más que nada a la correlación que existe entre la prueba ilícita directa con, obviamente, las pruebas ilícitas indirectas, ¿no? Que todo lo que nace de ahí, pues está envenenado y por lo tanto es ilícito. Exactamente, esa es la idea de los frutos del árbol envenenado. Justo esa es la idea de los frutos del árbol envenenado. Que se usa en materia penal, pero también se plantea en otras. Es que en ocasiones como que lo que intenta a veces quien ofrece una prueba ilícita, quien intenta es como que hacer la cadena muy larga a ver si al final ya no es ilícito, ¿no? Entonces, no te ofrezco la grabación, no te ofrezco la transcripción, te ofrezco el testimonio de alguien que leyó la transcripción. ¿Te fijas? Que ahí, por ejemplo, sería ilícito indirecto en tercer grado, o mejor diríamos, perdón, ilícito indirecto en segundo grado. Este es directo, indirecto en primer grado, indirecto en segundo grado. Entonces, ¿por qué? Pues porque no, pues estoy tratando de romper la cadena de la ilicitud, pero la pregunta siempre es, ¿cómo tuviste acceso al original? No, pues tuve acceso porque pincharon el teléfono. Entonces, todo lo que la doctrina de los frutos del árbol envenenado es todo lo que viene después es ilícito. Es como, por ejemplo, no sé si se acuerdan un escándalo del fútbol mexicano, de unos supuestos audios de unos árbitros, ¿no? Que decían, es que alguien los dejó en una caja afuera de la casa del presidente de la comisión de arbitraje. O sea, ¿se imaginan ustedes en un juicio ofreciendo eso? ¿Se imaginan ustedes en un juicio, si ustedes son autoridad, que les ofrezcan, no, pues mire, yo un día salí en la mañana con mi perro a caminar y me encontré ahí una caja que decía, se la deja un buen ciudadano con unos audios que probaban tal cosa? Oiga, ¿y de dónde los obtuvo? No, pues ahí me dejaron una caja. ¿Y quién se los dejó? Pues quién sabe, ahí las cámaras ese día no funcionaron, ¿no? Nada más decía que un ciudadano preocupado, pues quién sabe quién sea. No, pues perdón, pero no. O sea, la autoridad no puede decir eso, ese es el tema. Ahora, algo que vamos a ver es si la autoridad no lo puede decir, pero lo pueden decir los particulares. Muy bien, muchas gracias, César. ¿Quién más? Pues si no hubiera algún otro comentario o reflexión, lo dejaríamos entonces hasta aquí y continuaríamos y acabaríamos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Buen lunes. Hasta luego.